Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. Hoy estaremos hablando de una liturgia muy importante, pero extremadamente importante. Precisamente es la base verdadera de las prácticas que hoy en día, hace unas cuantas décadas, se definen como palo monte o mayombe. Sabido es que nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestra liturgia fueran traídas del África, de varias zonas del África. Llamémosles el cordón de los bantús. Bien, los bantús eran naciones, por decirle así, tribus o reinados por separados, independientes. Hágase la idea, su país, pues este pueblo, el otro, pero aunque en algunas ocasiones estaban a corta distancia, otras estaban bastante lejanas. Aquello era selvático, completamente selvático. Y claro está que nos faltaba aquel que incursionaba en la lejanía, exploradores, precisamente enviados por los jefes. Estaba fuerte el aire aquí hoy, en el Reino de Bahía. Precisamente enviados por los jefes para vigilar, cazar. Pero no necesariamente estamos hablando de cazar para alimentarse o a cazar animales, sino, recuerden aquella frase popular que se decía en Cuba cuando uno estaba vigilando a una persona y le decía, te estoy cazando, y significaba que lo estaba vigilando o lo estaba buscando. Bien. Por lo tanto, eso se hacía o se llevaba a cabo precisamente como precaución. Eran como espías, podemos definirlo así. Pero eran los encargados de conocer cuando una tribu se estaba preparando precisamente para guerrear o para atacar a otra tribu. O si se estaban acercando otros exploradores, buscando nuevos mundos o nuevos territorios o precisamente otros reinados, para en un momento determinado pues invadirlos, ocuparlos y por lo tanto convertir a esas personas en servidores de ellos, esclavos de todo tipo. Y ya en los tiempos de la esclavitud, pues venderlos como esclavos, los que ellos entendieran que tenían que vender. Entonces, pues, ¿cómo era que se le llamaban precisamente en el lenguaje kikongo? Que el lenguaje kikongo es el lenguaje que utilizan muchas tribus allá en el África del cordón de los bantú. Es la lengua que más se habla, o más se hablaba o más se habla, el kikongo. Bien, la mayoría de todos esos esclavos que llegaron a Cuba, fueron traídos del África como esclavos, lo que hablaban era kikongo. Fíjense que no hay un lenguaje congo en específico, sino kikongo. Bien. ¿Cómo era que se le llamaban a esos cazadores? Pues se le llamaban, cuando eran varios, basombi. Y cuando era uno solo, era zombie. La palabra zombie, que ha sido utilizada en muchas películas, historias y demás de terror y de los zombies, y incluso en liturgias religiosas, en ejemplo en Haití, en Cuba, en otros lugares, pues significa cazador. Zombie, cazadores. Usted puede ir, ejemplo, al lenguaje de los kikongo, traducirlo de español a kikongo. En ejemplo, en Google puede ir y
o sea, poner en español cazador y va a ver, y entonces busca, tradúcelo a Kikongo, va a decir zombie. Si dice cazadores, le va a decir va zombie. Bien. Entonces, ya ha llegado todos estos esclavos a Cuba, pues ¿qué es lo que sucedió? Ellos comenzaron a establecer sociedades que eran muy secretas, porque incluso ellos se desconfiaban los unos a los otros. Y esas sociedades pues eran ultra secretas, y era precisamente para practicar los poderes que ellos conocían, ancestrales de los misterios que guardaba la naturaleza, con el fin de que si lograban establecer de nuevo sus empujos, sus potencias espirituales, ellos iban a estar entonces más resguardados y podían vencer las guerras en contra de los enemigos, que en ese momento se trataban precisamente de sus amos, de los blancos, de los que los tenían esclavizados, para guerrearlos de una forma u de otra. Por lo tanto, surgieron esas sociedades ultra secretas, que era de difícil acceso a poder pertenecer a esas sociedades, precisamente cuidándose de los informes, de los informantes, de los chivatos, como le decían en Cuba. Bien. Los cubanos de Andilé y descendientes de esos africanos y primeros africanos, pues aquellos que ya no necesariamente hablaban la lengua Kikongo, como los originales que llegaron, que ya tuvieron que adaptarse y aprender la lengua en español, basado en la esclavitud, pues entonces tenían nociones de palabras que eran pronunciadas por los ancestros, y cayeron esos ancestros, pasaron 50 años, 60, 70, 100, y ya aquella originalidad se había perdido, y lo que quedaron fueron entonces los descendientes, pero ya esos descendientes no hablaban precisamente Kikongo. Podían haber tenido alguna noción y demás, etcétera. Y así fue avanzando con los siglos hasta que se desapareció casi completamente lo que es el lenguaje Kikongo perfecto en Cuba. ¿Qué fue lo que hicieron aquellos ancestros nuestros? Pues entonces comenzaron a combinarlo con las palabras o el lenguaje español. Y se creó entonces un lenguaje que podemos llamarle lenguaje popular, extremadamente y completamente distorsionado, pero era la forma precisamente en la que ellos practicaban nuestras creencias, y así fue creciendo y se fue distorsionando cada día más y cada día más. Pero cuando estamos hablando de originalidad ancestral, estamos hablando del lenguaje perfecto del Kikongo. Por lo tanto, por ejemplo, citemos, las personas le dicen enganga a un fundamento caldero lleno de palos y de cosas, y todos los elementos alegóricos que lleva la enganga, secretos y demás, y etcétera. Pero ¿cómo le llaman? Bueno, pues enganga, o le llaman fundamento. Hay otros que le llaman inquisa. A ejemplo, le dicen Tata Inquisa, padre de una prenda. Mire cómo fue que se fue acomodando. Hasta hoy yo les he estado hablando a ustedes de la misma forma en la que así se ha practicado toda la vida, cómo es que lo conocen todos ustedes, cómo lo conocí yo, hasta el día en que hace muchas décadas atrás, pues yo
simple y llanamente recibí la orden de rescatar la originalidad de estas prácticas. Y es por eso por lo que yo en muchas ocasiones, cuando estoy dando una orientación, digo, y la mayoría de todas esas gangas que ustedes tienen no sirven para nada, no funcionan. Todo eso que ustedes están hablando ahí no funciona, está incorrecto. E incluso he visto y he monitoreado a algunos que están hablando un poquito del lenguaje de Kikongo, porque posiblemente a lo mejor busca algunas traducciones, y entonces aplica el lenguaje a una enseñanza de una nganga o un fundamento que no concuerda precisamente con el lenguaje. Estas prácticas, estas religiones son ultra secretas. Siempre fueron ultra secretas. Se comenzó a distorsionar y a perderse el secretismo hace muchas décadas atrás. Siguió creciendo la revelación, siguieron revelando, siguieron hablando basado en lo que conocían y se convirtió en una religión prácticamente que ya 100% no es secreta. Lo estamos viendo como en las redes sociales, en libros, en 20 lugares, se está hablando de todo lo que tiene que ver con estas prácticas de ceremonia, liturgia, fundamentaciones, brujería, cómo se hace esto y cómo se hace lo otro. Pero cuando usted lo va a llevar a la realidad, todo lo que usted está viendo y todo lo que usted está experimentando es sobre la base de una distorsión completamente y total. Es decir, todo esto de aquí para acá es falacia. Todo esto de aquí para acá es invento. Todo esto de aquí para acá fue precisamente la necesidad de los descendientes de aquellos ancestros que ya no conocían la lengua y la fueron combinando. Miren que a veces se ponen a embobar o a homoyubar o embobar o lo que sea y te combinan, ejemplo, en Palo Monte, frases en español, frases en parece congos y demás, etcétera. Pero por ejemplo, ahora usted dice, porque yo soy un tata enquisimalongo yaya, así como nos hemos definido toda la vida, pero en realidad cuando usted está hablando que usted es un tata inquisa, que es padre de prenda, en Kikongo, en su verdadera lengua, no significa la enganga. Esa definición que usted le da a los calderos no es la verdadera definición ni la correcta, porque la palabra enganga en Kikongo significa sacerdote. Yo no tengo, búsquelo. Yo no estoy aquí inventando nada. Eso está en las enciclopedias establecido. En el lenguaje, en la traducción del lenguaje, del español al Kikongo. O en este caso, cuando usted está diciendo yo soy un padre de enganga o tata enganga, pues usted está diciendo que usted es un sacerdote, o sea, usted es un padre sacerdote, un padre sacerdote, o míralo al revés, un sacerdote que es padre. Pero en realidad, cuando ustedes dicen, ejemplo, padre de un templo o un padre que es sacerdote, pues cuando lleva la traducción, pues simplemente le va a decir que tata enganga. Así se han ido distorsionando. Como ejemplo, empungo, le dice, empungo es poder, pero en realidad en Kikongo, empungo no es poder. Poder es engolo, igual que poderoso, es engolo. Así es como se pronuncia. Bueno, para poder ampliar esto, imagínense ustedes, se necesita sentarse y darles entonces a ustedes una escuela de las combinaciones y las diferentes frases que se utilizan dentro de nuestra práctica de forma o manera original,
para que entonces lleguen al verdadero entendimiento, y es donde ustedes, los ancestros, los van a entender correctamente bien, aquellos que no hablaban el español, o señores que no hablaban inglés sino kikongo. Entonces, si usted se va a comunicar con un espíritu ancestro que lo que hablaba era kikongo, no es verdad de que un espíritu que mimó carne lo va a entender a usted en su idioma, porque ese no es el lenguaje que precisamente está destinado ese espíritu para que él se pueda comunicar. Recordemos que potencia, misterio y deidades no son necesariamente espíritus. Y cuando usted se está comunicando con espíritus, porque eso es lo que usted está hablando, de que usted domina los espíritus en las engangas, y que tiene un espíritu congo en la enganga, y que si tiene esto y que si tiene lo otro, cuando usted le está hablando en español, si tuviera el espíritu realmente ahí, que eso es muy difícil hoy en día, les aseguro que el 99% de ninguna tiene ningún espíritu ahí, de ningún espíritu congo, de ninguna manera, porque la forma y la manera de litigar la liturgia, precisamente, señores, es extremadamente difícil, porque lo tiene que combinar con el África, y combinarlo con el África es los elementos necesarios, es extremadamente caro. Los elementos que se necesitan del África. Bien. Por lo tanto, muchas décadas atrás, que yo decidí entonces, por orden de los espíritus superiores, de que la forma y la manera en que yo tenía que practicar estas liturgias o estas creencias tenía que ser lo más cercano posible a lo ancestral, para que eso de verdad funcionara correctamente bien y no estuviéramos viendo todo este fenómeno que están sucediendo hoy en día, todo el mundo acusando a todo el mundo de sancochero, de esto, de que no funciona, de que no tiene nada, de que se acaba el mundo, y todo esto que estamos viendo, todo ese relajo que estamos viendo ahí. Es por eso, por lo que yo muchas décadas atrás, muy sutil, porque no podías introducirlo de un solo cantazo, porque no te iban a entender. Y las personas, cuando aprenden lo incorrecto y se adapta a lo incorrecto, lo correcto es lo incorrecto para ellos. Y por eso es por lo que se comen, señores, cuando fracasan en todos los sentidos de la palabra. Bien. Entonces, yo fundé la sociedad secreta de los Bikongo, o sea, de los Bazombi. Bikongo es otra cosa. Se me están yendo otras cosas, que ya llegará el momento en que lleguemos ahí, sino de los Bazombi. Y claro está que yo primero la bauticé con un nombre diferente. ¿Por qué con un nombre diferente? Era para no introducirlo así de un solo cantazo. La sociedad de los Bazombi es una sociedad ultra secreta. Es semejante, similar, igual a aquella que establecieron los primeros ancestros llegados como esclavos a las Américas, a Cuba, por ejemplo, por citar Cuba, y que ellos simple y llanamente aceptaban dentro de su sociedad secreta a aquellos que estaban completa y extremadamente probado. Esto es algo semejante a lo que era la verdadera sociedad secreta de los Abacuá. Todo esto es una cuestión ancestral que viene fundamentándose de décadas y décadas. Los Abacuá, precisamente, señores, se formaron y se establecieron para llevar a cabo una lucha social, y surgieron precisamente de ciertas sociedades como los carabalíes,
pero era solamente para las personas negras. Los negros eran los únicos que podían formar parte de lo que eran los juegos de los abacuaces. Y al principio también la parte secreta que de los Bazombi era idéntica, igualita y semejante a lo que eran los abacuá, pero era anterior a los abacuá, que esa es la primera. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? Ellos, para simular y que en realidad no le descubrieran cuáles eran los objetivos reales de ellos, pues entonces ellos comenzaron a ponerle unos nombres más o menos ahí que eran combinados, que es donde nace entonces el populismo. Como por ejemplo, esos primeros Bazombi, que nadie lo tiene, nadie conoce de eso. Yo sí, yo soy el creador de lo que es la sociedad secreta de los Bazombi. Pero antes que, claro está, recuérdense, es reborn, sacándola, renacer a la verdad, a la originalidad y a la verdadera potencia. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Ellos le pusieron, para distorsionar, los Viriyumba Congo, es decir, cabezas de Congo o de muerto Congo, o sea, la cabeza de un muerto Congo. Viriyumba Congo. Bien, recordemos que cuando usted va al lenguaje real, original, al bicongo, eso va a tener una traducción diferente. Todo es completamente diferente de la forma en que cambian las cosas. Sin embargo, hay frases que todavía se dicen en Cuba, se manifiestan en la liturgia, como por ejemplo la palabra Dios, que significa Zambi. O sea, el Dios siempre, ejemplo, en Kikongo, sí va a ser Zambi o en Zambi. Siempre ello es una N o una M delante la traducción. Pero cuando usted va a decir el poder de Dios, tiene que decir en Zambi en Golo. Es decir, el poder de Dios, no en Zambi en Pungo, no, en Zambia en Golo, es el poder de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Bien, no quiero que ahora salgan por ahí los bárbaros, sabiondos, esos que están dando clasecitas por ahí, que se las saben todas, que nacieron ayer, a estar hablando de esto, que ni idea tenían de esto, ni idea, porque los he estado monitoreando y no veo que pronuncian ni una sola palabra correcta o que tenga que ver de descendencia de los Kikongo. Bien, ya las historias de la fundamentación y de las engangas es otra. Ahora estamos hablando de la sociedad. ¿Por qué yo he sido tan estricto desde hace varias décadas para acá, para que las personas puedan entrar a lo que es el reino o el imperio Mayombe? La primera definición que le doy yo para que fuera entendible, pues señores, porque la persona tiene que cualificar 100% para verdaderamente ser aceptado en lo que es la sociedad secreta de los Bazombi. Usted puede ahora, en un momento determinado, venir aquí para usted jurarse en Tata, para que yo le dé fundamento, y usted quiere aprender, y siempre yo le he dicho, le va a tocar décadas, porque usted primero tiene que armarse, tiene que formarse, y tiene que cumplir con todas las directrices y reglas que están establecidas en nuestra institución religiosa y en nuestra sociedad religiosa en sí, para que usted se pueda confiar y usted pueda poder adquirir los conocimientos. Y usted sabe qué es lo que significa eso, significa fidelidad. En ningún momento usted puede desconfiar de su tata mayor, del padre mayor.
usted no puede nunca ponerlo en duda, ni puede desconfiar en él. Esto es aquí, en esta sociedad. Usted no puede engañar jamás en la vida, ni con el pensamiento, a el tata mayor, este que está aquí. Porque los empungos, los poderes y los espíritus lo van a estar captando a usted y va a estar dando información. Y entonces yo lo voy a tratar a usted de la forma en la que usted se comporta. Pueda que cualifique para que sea un tata en un momento determinado y que se le dé en ganga. Pero aquí, en este ministerio, en este templo, en este reinado, cada día se pone más difícil poder convertirse en un tata en Kisi Malongo Yaya, que es como se dice hoy en día, extremadamente difícil para convertirse usted en ¿qué? En un padre de prenda poderoso. Entonces, si usted lo lleva a la traducción de los Kikongo, que significa tata en ganga en golo. Por lo tanto, señores, esta es una pequeña explicación de introducción pública, porque todo, prácticamente el 99% de todas las prácticas originales y reales dentro de lo que son los zombies es completamente ultra secreta. Ultra secreta. Y si usted, para que usted cualifique para convertirse en parte de los zombies de nuestra institución, de nuestro reino, de nuestro imperio religioso, reino Obaife, que es un nombre simplemente alegórico a la liturgia, pues señores, usted primero tiene que pasar por las liturgias primarias, estas que ustedes han estado practicando durante décadas, pero correctamente bien y seria, y tiene que demostrar 100% una fidelidad extrema, y le va a llevar un espacio de tiempo, bastante tiempo, para que usted se confíe en usted y usted realmente entonces llegue de verdad a convertirse en un zombie y comenzar entonces a tener los primeros conocimientos o los primarios dentro de los órdenes de jerarquía que tienen adentro de la sociedad de los zombies. Esto es semejante, igualito a los masones, a la Iglesia Católica, tiene sus órdenes de jerarquía, sus posiciones, hasta donde usted puede conocer o no, y demás, etcétera. Tiene que irse ganando, por citarlo así, los grados, o sea, los órdenes de jerarquía aquí adentro. Si usted es una persona que no cumple con su deber, si usted es una persona que hay que estarle informando las cosas, usted tiene compromisos que cumplir, y yo, o un representante de aquí, tiene que estárselo recordando a usted, ya usted está fallando. A usted no se le debe de recordar nada de lo que ya es un compromiso que usted ha hecho. Ahí es donde está fallando. Entonces, se le trata de educar. ¿Cómo se le trata de educar? Como por ejemplo este video, que ya se le está dando una advertencia a los que estén en este momento bajo cualquier proceso religioso litúrgico dentro de este Munanzó, como se dice en estos tiempos, dentro de este imperio mayombe, como se dice en estos tiempos. Pero recordemos que cuando usted pasa a la categoría de zombie o forma parte de los zombies, el lenguaje va a cambiar completa y totalmente, ya como parte de los zombies. No significa que erradicamos el que se está practicando hoy en día, porque es el entendimiento más rápido para que usted comience la carrera para poder alcanzar las puertas del imperio o de la sociedad secreta de los zombies dentro de nuestra institución. Ahí es donde está de verdad la verdadera liturgia.
es donde está lo que no puede todo el mundo estar hablando por las redes sociales ni divulgando nada porque no lo conoce, no sabe de eso. Por lo tanto, como no lo conoce y no sabe de eso, no tiene nada que hablar sobre eso, sino seguir hablando de los inventos que están hoy en día hablándose en las redes sociales. Aquí hay que ajustarse los pantalones. Les recuerdo que yo aquí no estoy para venir a buscar la renta, ni que venga un cliente y para que me pueda pagar la renta, ni los biles. No, aquí yo estoy para orientar correctamente a las personas como tiene que ser verdaderamente, señores, y el completo y total rescate del misterio de las fuerzas sobrenaturales que se controlan a través de los espíritus y las potencias y las energías que Dios nos ha brindado y nosotros formamos parte de ellas. Si no cualifica, usted no es una persona correcta, usted no es una persona fiable, usted no sirve para esto, tenga la completa seguridad. Por lo tanto, a usted se le va a tratar humanamente, pero desde el punto de vista litúrgico, en la posición que a usted le corresponde. Y si se va más allá de los límites de la falta, señores, pues usted queda afuera. Afuera, completa y totalmente. Es muy difícil, pero muy difícil que una persona que ya esté jurada dentro de lo que son las reglas de los bazombies, que falle. No, porque esos son hombres. Hombres, hombres. Que Dios, Sorofin, Alá, Olodumare, lo bendiga a usted y a toda su familia.